¿Qué tal a todos los futuros empresarios en la nube de Zipaquirá? Hoy vamos a hacer un viaje fascinante. Pero ojo, no es un viaje hacia el futuro, sino todo lo contrario, nos vamos para el pasado. Vamos a entender de dónde viene esta tecnología que, bueno, está redefiniendo nuestro mundo. Porque miren, conocer la historia de la inteligencia artificial es clave, es fundamental para separar los hechos de la ficción y sobre todo para desmentir un montón de mitos que andan por ahí. Así que abróchense los cinturones y comencemos este recorrido. Y para arrancar, les lanzo una pregunta, así de entrada. ¿Ustedes de verdad creen que la inteligencia artificial es algo nuevo? Mucha gente piensa que sí, que es un invento de los últimos, qué sé yo, 10, 20 años, algo que nació con los celulares. Pero, ¿qué pensarían si les dijera que esta idea tiene siglos, incluso milenios? Este va a ser nuestro mapa, nuestra hoja de ruta. Empezaremos con esos sueños antiguos. Luego veremos su nacimiento oficial en el siglo XX. Nos meteremos en el gran debate filosófico, nos subiremos a la montaña rusa de sus éxitos y fracasos. Créanme, vaya que los tuvo. Entenderemos por qué estamos viviendo esta explosión actual y terminaremos pensando en el papel que todos, y especialmente ustedes, van a jugar en el futuro. Ahora sí que comience el viaje. Bueno, nuestro primer capítulo nos lleva muy, pero muy atrás en el tiempo, a una época de mitos, de leyendas, donde ya existía esta obsesión humana por crear seres a nuestra imagen y semejanza intelectual. Piénsenlo un momento. En la mitología griega, por ejemplo, ya se contaba la historia de Galatea, una estatua tan pero tan perfecta que cobró vida. O si nos vamos al folclore judío, nos encontramos con el golem, una figura hecha de barro a la que se le daba vida para proteger a su pueblo. Este deseo de crear una mente artificial no es para nada nuevo. Es de hecho una de las ideas más viejas y persistentes de toda la humanidad. Y ahora, ¡pum! Demos un salto cuántico en el tiempo. Vámonos al siglo XX. Este es el momento en que ese sueño milenario dejó de ser un mito, dejó de ser una leyenda, para convertirse en un campo de estudio científico, serio y formal. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Vean cómo las piezas del rompecabezas empezaron a encajar y rapidísimo. Todo arranca en el 43 con el primer modelo matemático de una neurona, la base de todo. Apenas 7 años después, en 1950, el genio Alan Turing lanza la pregunta del millón. ¿Pueden pensar las máquinas? Esa pregunta fue la chispa que lo encendió todo y que inspiró la creación del primer programa de IA en 1955, el Logic Theorist. Y finalmente, en 1956, todo este movimiento recibe su nombre oficial en la famosa conferencia de Dartmouth, Inteligencia Artificial. Ahí nació. Y, a ver, tenemos que detenernos un segundo en Alan Turing. El tipo propuso una idea que fue simplemente brillante y súper práctica. En lugar de enredarse en definir filosóficamente qué es pensar, dijo, a ver, hagamos un juego de imitación. La idea es simple. Si una persona está chateando al mismo tiempo con una máquina y con un humano, y al final no puede decir con seguridad quién es quién, pues, para todos los efectos prácticos, la máquina demostró inteligencia. Simple, ¿no? Pero increíblemente profundo. Pero claro, el test de Turing abrió una caja de Pandora. Porque, a ver, una cosa es imitar la inteligencia, actuar como si fueras inteligente, y otra, muy pero muy distinta, es ser inteligente. Y esta pregunta, esta simple pregunta, ha sido el motor de décadas y décadas de investigación y debate. Para retar la idea de Turing, el filósofo John Searle propuso un experimento mental fascinante. Imaginen esto, una persona que no sabe ni una palabra de chino, encerrada en una habitación. Por una ranura le pasan preguntas escritas en chino. Adentro tiene un libro de reglas gigante, un manual que le dice, si te pasan este símbolo, saca este otro. Y eso hace, saca la respuesta por otra ranura. Para alguien que está afuera parecería que la persona entiende chino perfectamente, ¿cierto? Pero en realidad, solo está moviendo símbolos, no entiende absolutamente nada. Entonces, aquí está el punto clave, la gran diferencia. El test de Turing se enfoca en si la máquina actúa como un humano, o sea, en su comportamiento externo. Pero la habitación china va más allá. Cuestiona si la máquina entiende de verdad, si hay una conciencia, una comprensión interna. Y este contraste es que es brillante, porque ilustra el debate central de la IA. ¿Es suficiente con simular la inteligencia o lo que buscamos es una comprensión real? Bien, ahora pasemos a ver cómo se fue construyendo todo esto en la práctica. Porque la historia de la IA no ha sido una línea recta de progreso, para nada. Ha sido más bien como una montaña rusa, con subidas de optimismo extremo, de euforia, seguidas de unas caídas vertiginosas de decepción y recortes de presupuesto. Y así llegamos a los años 70. Después de una década de promesas gigantescas, llegó el primer invierno de la IA. El entusiasmo inicial, pues, se apagó.
Hubo un informe clave en el Reino Unido, el informe Lighthill, que fue súper crítico y básicamente dijo que la IA no había cumplido sus promesas. Y eso, claro, provocó recortes masivos de dinero para la investigación. ¿Y por qué pasó esto? Pues muy simple, la ambición le ganó a la tecnología. Los investigadores prometieron máquinas con inteligencia casi humana en pocos años, pero las computadoras de esa época sencillamente no daban la talla, no tenían la potencia. Las expectativas estaban por las nubes y la realidad, bueno, la realidad estaba muy lejos. Pero como dicen por ahí, después del frío invierno siempre llega la primavera. Y en los años 80, la IA resurgió con una fuerza impresionante gracias a los sistemas expertos, que eran, básicamente, programas diseñados para imitar cómo un experto humano toma decisiones en un campo súper específico, como un médico diagnosticando enfermedades. Este avance, sumado a un proyecto japonés mega ambicioso llamado Quinta Generación, reavivó el interés y la inversión en todo el mundo. Y sí, adivinaron, la historia se repitió. A finales de los 80 llegó un segundo invierno. Resultó que los sistemas expertos eran carísimos de mantener y actualizar. Y lo peor, no podían aprender por sí solos. Además, el gran proyecto japonés fracasó. De nuevo, el mismo ciclo, euforia y luego decepción. Entonces, ¿qué cambió? O sea, ¿por qué hoy parece que vivimos en una eterna primavera de la IA? La respuesta está en dos ingredientes que antes simplemente no teníamos a esta escala. Primero, una cantidad inimaginable de datos gracias a Internet. Y segundo, un poder de cómputo que ha crecido de forma exponencial. Y si tuviéramos que marcar un punto de quiebre, un momento simbólico que puso de nuevo a la IA en el mapa para todo el mundo, sería este año. En 1997, la supercomputadora Deep Blue de IBM le ganó al mejor jugador de ajedrez del mundo, Garry Kasparov. Esto fue un golpe mediático brutal, de un impacto tremendo. Demostró que una máquina podía vencer a la mente humana en uno de los juegos de estrategia más complejos que existen. El interés y el asombro volvieron, y con toda su fuerza. Y a partir de ahí, la aceleración ha sido exponencial. En 2016, AlphaGo venció al campeón de Go, un juego considerado mucho más intuitivo y complejo que el ajedrez. En 2020, la IA dio un salto gigante a la ciencia pura con AlphaFold, resolviendo el problema del plegamiento de proteínas, un desafío biológico de 50 años. Y ya en 2022, ChatGPT puso el poder de la IA conversacional en las manos de todo el mundo, haciendo que muchos se preguntaran si el test de Turing, por fin, había sido superado a gran escala. Y así llegamos a hoy. Toda esta historia, larga y llena de subidas y bajadas, ha desembocado en las herramientas que ustedes tienen disponibles ahora mismo. La IA ya no es un sueño de laboratorio, es una realidad tangible que está transformando industrias enteras. El mismísimo Alan Turing dijo: «Solo podemos ver a corta distancia hacia adelante, pero podemos ver mucho de lo que debe hacerse». O sea, nadie sabe cómo va a ser el mundo en 50 años gracias a la IA, pero sí podemos ver los siguientes pasos, los problemas que podemos resolver ahora, las oportunidades que podemos crear. Y la nueva generación de innovadores, la que dará esos pasos, son ustedes. Hemos recorrido un viaje épico, más de 2000 años, desde un sueño en la mitología hasta una realidad que está cambiando las reglas del juego. Y la pregunta que queda en el aire, la pregunta para ustedes es: con todo este legado, con toda esta historia a sus espaldas y con las herramientas que tienen hoy, ¿qué van a construir? ¿Cuál es el próximo capítulo que escribirán en esta increíble historia? Es importante mencionar que toda la información que hemos recorrido en este análisis se ha basado en el increíble trabajo de los autores e instituciones que ven en pantalla, quienes se han dedicado a documentar esta historia tan fascinante. Mil gracias por acompañarnos en este viaje al pasado para entender el presente y el futuro de la inteligencia artificial. La historia, como ven, se sigue escribiendo todos los días. Nos vemos en la próxima.